Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver un tutorial rápido de cómo crear una persistencia en un proyecto Java EE Enterprise Edition. Eh, y nada, vamos a ello. Deciros previamente que tenemos que tener una base de datos creada, MySQL. Por ejemplo, tengo aquí varias. Vamos a usar appbanco. Vamos a conectar y vemos que hay tablas, hay campos, nada, una base de datos estándar, sus índices, claves y etcétera. Nada, tenemos que tener esto primero para poder crear persistencia con ella, claro. ¿Qué hacemos? Vamos a crear un proyecto, Java EE, Enterprise Application, ejemplo, lo llamamos Glassfish Server 1.1. Voy a utilizar este, voy a utilizar otro cualquiera. Aquí están sus componentes. Vamos a utilizar el cafelito, que es la que haces las conexiones con la base de datos. Damos a nuevo, otro y nos vamos abajo del todo, a Glassfish. Lo que vamos a hacer es crear un pool de conexión con JDBC Connection Pool. Lo llamamos ejemplo pool, y aquí elegimos la base de datos que cual coger. Estas son las conexiones del conector de Java que hace mención a las bases de datos que tenemos conectadas aquí en prestaciones. Vamos a coger appbanco, le damos a siguiente, esto lo dejamos igual y aquí en Resource Types vamos y cogemos Connection Pool Data Source y listo, le damos a siguiente y terminamos. La gente ahora se equivocará muchas veces porque lo que tiende es a seguir los demás pasos que vienen ahora, pero y muchas veces les fallará. ¿Por qué? Porque no saben que NetBeans o Glassfish, no sé quién muy bien, crea un XML con toda la información del pool en configuration file metainf, que es este fichero de aquí. Y si lo abrimos, vemos que está aquí las propiedades, dónde está alojado. Aquí vemos que es appbanco y toda esa información, ¿vale? Esto no debería de crearse aquí. Esto tenemos que pasarlo aquí, a Server Resource. Que Server Resource, perdón, es el que utiliza toda la información. No sé por qué sigue manteniendo ese fallo, pero bueno, lo que hacemos es moverlo y ya está. Le damos el segundo clic en el cafelito, nuevo, a otro y podemos seguir con los pasos. Es Glassfish y el siguiente es JDBC Resource. Nos saldrá esto, una lista, y nos saldrá nuestro pool que hemos creado antes. Si no movemos el XML a esta carpeta, Service Resource, y hacemos este paso, esta lista quedará vacía. Con lo cual la gente dirá, ¿y mi pool qué ha pasado? Pues eso es lo que ha pasado, que el servidor no reconoce, NetBeans no reconoce ningún pool. Elegimos ese, y aquí llamamos también ejemplo pool, por ejemplo pool no, ejemplo data source, data s. Y ya está, eso es para diferenciarlo porque yo tengo muchas conexiones y por si acaso me equivoco, que no es la primera vez. Vamos a siguiente, a ver que no me haya... Sí, siguiente y terminamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las fachadas y las entidades. Comenzamos con las entidades y nos vamos a persistencia. Y le damos a clase de entidad a partir de base de datos. Aquí, fuente de datos, escogemos nuestro pool, bueno, nuestro data source, que va a ser pues la que hemos creado, ejemplo data source. Y como veis, está aquí todas las entidades que hacen referencia a la base de datos. La cuenta, la tabla empleado, movimiento las cuentas, user. Y agregamos todo. Le damos a siguiente y creamos un paquete, como siempre, para diferenciar los componentes de cada proyecto. Entity lo vamos a llamar. Y le damos a siguiente. Esto lo dejamos igual. Yo utilizo collection, pero porque estoy acostumbrado a trabajar con colecciones. Puedo utilizar listas o lo que sea. Yo voy a dejar collection y le damos a terminar. Como veis, nos ha creado unas entidades que corresponden con la estructura que tiene la base de datos y sus select y todo.
subcampos, atributos y todo. Así con todo, ¿vale? Bueno, vamos con las fachadas. La fachada le damos a esto, a la pestañita está el componente del cafelito nuevo y otro. Y nos vamos otra vez de nuevo a persistencia. Y ahora lo que vamos a hacer es Session Bin for Entity Class. Y aquí las fachadas, os recomiendo hacer primero entidades porque las fachadas se basan en las entidades. Entonces cogemos todas estas y las agregamos. Mucha gente dirá, ¿y mi fachada de la tabla de movimientos haz cuenta? Esa tabla es una tabla de muchos a muchos. Las tablas de muchos a muchos están construidas en las entidades como una única tabla. O sea, una tabla que es una fachada que no necesita fachada aparte, sino que se basa en la entidad en este caso cuenta, creo que es. Ahora lo miraremos de todas formas. Vamos al siguiente y aquí lo llamamos, por ejemplo, EJB, que son las fachadas. A ver, ¿me he dejado algo? No. JB y terminamos. Y listo, ya tenemos aquí todas las fachadas. Aquí podemos ya empezar a crear funciones que hagan llamadas a la base de datos. Lo que os llevaba diciendo antes, cuenta, por ejemplo, está definido. ¿Dónde está? Aquí, la tabla movimientos haz cuenta. Como es una tabla de muchos a muchos, se definen aquí. No tienen entidad propia. Aunque aparezca en el asistente, ¿vale? Entonces esto ya lo tenéis que... Trabajáis con esto como queráis. Como colecciones, básicamente. Y listo. Esto ha sido un tutorial de cómo crear la persistencia en NetBeans. Hasta luego.